Episodio 1. La cruz que sangró al tocar al sacerdote. Nadie lo vio entrar. Eran las 3 de la madrugada cuando el padre Elías empujó la pesada puerta del templo. Como si el silencio lo estuviera esperando. Afuera, el viento agitaba los árboles muertos del patio como si intentara impedirle avanzar. Pero él no dudó. Había recibido una carta anónima esa misma noche. Solo decía: si quieres conocer la verdad, entra cuando la cruz tiemble. Y esta noche, la cruz tembló, colgada sobre el altar. La antigua cruz de madera parecía más viva que nunca. No era su forma lo que inquietaba, sino el leve crujido, como si por dentro algo se moviera. El padre Elías, que había dedicado su vida a silenciar pecados, sintió por primera vez el suyo respirando detrás de su cuello. Se acercó, paso lento, pulso helado, extendió la mano temblorosa y rozó la base de la cruz con sus dedos. Y entonces ocurrió. Un hilo rojo descendió desde la unión de los maderos. No era pintura. No era aceite. Era sangre. Espesa. Tibia. Viva. Cayó al suelo en gotas gruesas que no hacían ruido. Como si la iglesia entera estuviera conteniendo el aliento. El sacerdote retrocedió. Tropezó con el borde del altar. Pero no gritó. No rezó. Solo observó cómo la cruz parecía sangrar. Por él. ¿Qué eres?, susurró, con voz quebrada. La cruz respondió. No con palabras, sino con una visión. Elías cayó de rodillas. Sus ojos abiertos de par en par, pero fijos en algo invisible para los demás. En su mente apareció una imagen que le paralizó el alma, un ángel sin alas, de rodillas frente a una mujer desnuda en un altar, besándole los pies mientras la cruz ardía detrás. Y esa cruz no era otra. Era esta. El sacerdote tembló. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No de fe, sino de terror, porque reconoció algo más. Aquel ángel no era otro que el mismo que colgaba en el cuadro de su habitación. El que había venerado desde niño. Pero lo más espantoso no fue la imagen. Fue lo que escuchó después. Una voz que no venía del cielo, ni de la tierra. Una voz rota, ahogada, como si hablara desde dentro de la madera. El pecado no fue amar. Fue esconder lo que hiciste después. ¿Y tú, Elías? También lo hiciste. El sacerdote gritó. No por lo que vio, sino porque recordó. Recordó lo que enterró en aquel confesionario hace 20 años. Y la cruz también lo sabía. Episodio 2. El niño que no podía mirar la cruz. Se llamaba Mateo. Tenía solo 9 años. Y nunca miraba hacia el altar. Las monjas del convento decían que era tímido. O quizá especial. Fue dejado en la puerta una noche de tormenta. Envuelto en una manta negra que olía a humo y azufre. No lloró. No rió. Solo abrió los ojos y dijo: ¿aquí también cuelgan la cruz? Desde entonces, cada vez que entraba a la capilla, caminaba con la cabeza baja. Si alguien lo obligaba a levantarla, sus pupilas se dilataban. Su cuerpo se tensaba. Y empezaba a murmurar en una lengua que ninguna hermana reconocía. Una de ellas, Sor Camila, decidió grabar una de sus crisis. Lo hizo escondida, desde la última banca. En el vídeo, Mateo levanta la vista apenas un segundo hacia la cruz y cae al suelo. Su voz cambia. Se vuelve profunda, antinatural. Y lo que dice hiela la sangre. Él la tocó, cuando aún brillaba. Y después, la obligó a callar. Esa cruz no es salvación. Es sentencia. Las hermanas, horrorizadas, consultaron al padre Elías. Él llegó al convento con los ojos hundidos, el alma tambaleante. Y una sola petición. Necesito ver al niño. A solas, frente a la cruz. Mateo fue llevado al templo esa misma noche. El altar estaba vacío. Solo la cruz colgaba como siempre, pero esta vez, cubierta con un velo blanco. Mateo entró caminando despacio, como si ya supiera lo que venía. Elías lo observaba desde el pasillo lateral, oculto tras las sombras. La hermana que lo acompañaba retiró el velo. La cruz, al descubierto, brilló brevemente, como si reconociera a alguien. Y Mateo, simplemente se detuvo. No lloró, no tembló, solo alzó la mano y señaló la madera sagrada. Ya no está dormida, dijo. Él me ha mostrado lo que vio antes de caer. Elías salió del escondite, con el rostro desencajado. ¿Qué viste, Mateo? ¿Quién es él? El niño lo miró con una tristeza vieja, como si su alma no fuera de esta vida. No puedo decírtelo, padre, porque tú ya lo sabes. Tú lo viste, y lo olvidaste. ¿Olvidé qué? Mateo se acercó, lo bastante cerca como para que solo él oyera su respuesta. El pecado que el cielo no perdona, no fue de él. Fue tuyo. Y está a punto de despertar. La cruz crujió. Una astilla cayó. Y el altar empezó a sangrar.
Episodio 3. El Evangelio escondido detrás del altar. Esa misma noche, mientras el altar aún lloraba sangre, Sor Camila escuchó un susurro que no venía de ninguna boca humana. Estaba sola, limpiando los restos que Mateo había dejado atrás. El silencio era tan espeso que podía sentir su propio pulso rebotando en las paredes de piedra. Pero entonces, el aire cambió. Y una voz habló. No fue grito. Fue un secreto, deslizándose entre las grietas del altar, donde se esconde el Evangelio que nunca debió escribirse. Camila dejó caer el trapo. Miró hacia la cruz, que parecía más oscura, más viva, y algo la impulsó, algo más fuerte que el miedo, a mirar detrás del altar. Era la primera vez que notaba esa grieta, justo en el muro central. ¿Pequeña? Apenas visible, pero suficiente para meter los dedos. Y al hacerlo, sintió fuego. No un fuego que quema la piel, sino el tipo que le susurra al alma: estás cruzando un límite que no te pertenece. Pero ya era tarde. Con esfuerzo, retiró una vieja piedra suelta y, dentro, encontró un pequeño cuaderno envuelto en tela de lino y ceniza. Temblando, lo desató. El cuaderno no tenía título, ni nombre, ni bendición. Solo una frase escrita en una tinta que parecía oxidada por el tiempo, o por algo peor. Lo que el cielo decidió callar, lo escribió con llanto. Camila empezó a hojearlo. Cada página estaba escrita en un lenguaje extraño. No era latín, no era hebreo, pero su alma lo entendía, como si alguien le hablara desde dentro, como si ese evangelio ya estuviera tatuado en su carne. Y entonces lo vio. Un dibujo, una cruz, igual a la del altar, clavada en un cuerpo desnudo. Pero no era Cristo, era una mujer, y bajo ella, de rodillas, un ángel sin ojos. Bajo el dibujo, una frase desgarrada. El primer pecado no fue de Eva, fue de quien bajó sin permiso. Camila cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Sus labios querían rezar, pero no salía ningún Padre Nuestro. La luz de las velas se extinguió de golpe. Y la voz volvió. No desde fuera, sino desde las paredes. Desde el cuaderno. Desde la cruz misma. Si lo sigues leyendo, tu fe será tu condena. Pero si lo escondes, tu alma se convertirá en testigo. Camila cerró el cuaderno. Lo apretó contra su pecho. Y lloró, porque entendió que ese evangelio no fue escrito para ser leído, sino para revelar que la historia del cielo no es tan santa como la contaron. Episodio 4. El ángel que suplicó morir humano. No está en la Biblia. No fue nombrado entre los ángeles caídos. Ni siquiera Lucifer lo reconoció como uno de los suyos. Pero hubo un ángel, que no fue expulsado del cielo. Fue el quien pidió caer. Sor Camila no durmió esa noche, con el cuaderno envuelto bajo su hábito. Caminó hasta la biblioteca prohibida del convento. Allí, entre textos polvorientos y códices en lenguas muertas, encontró una coincidencia. Un nombre tachado en un antiguo índice angelical. Sael, el que suplicó ser olvidado. No había descripción, ni misión divina, ni jerarquía. Solo una nota escrita al margen por una mano temblorosa. Fue amado por Dios, pero eligió amar a otra cosa. Camila se aferró al cuaderno maldito. Lo abrió de nuevo. Esta vez con decisión. Y en una de sus páginas más ocultas, entre manchas que parecían de ceniza y saliva, descubrió una entrada distinta. No era escritura. Era una plegaria rota. Padre eterno, si es pecado amar lo que creaste en carne, entonces déjame sentir el castigo. Hazme hombre, hazme débil, hazme mortal, pero no me hagas mentirle. Camila sintió un escalofrío recorrerle la columna. El aire en la sala se volvió denso. Y en el silencio, una imagen se formó en su mente, sin que ella la buscara. Una noche estrellada. Un ángel de ojos de oro arrodillado ante una figura humana. Una mujer. Ella lloraba. Él no decía nada. Solo extendía sus alas y las envolvía alrededor de su cuerpo desnudo. Y justo antes de que sus labios se tocaran, el ángel pronunció: no quiero bendecirte. Quiero morir contigo. El cielo rugió. Las estrellas se apagaron. Y la cruz, en algún rincón del mundo, nació en llamas. Camila despertó del trance jadeando. Alguien tocaba a la puerta de la biblioteca. Era Mateo, con los ojos abiertos, fijos, como si no fuera él quien hablaba. Él ya camina, hermana, y busca el altar donde fue testigo su condena. Dijo que tú sabes dónde está, la mujer. ¿Qué mujer? Mateo parpadeó, solo una vez, y su voz cambió a la de un hombre, profunda, herida, la que aún lo recuerda, cuando reza sola, la que llevó en su vientre el castigo. Y tú, la conoces. Camila retrocedió, no por miedo, sino porque, en lo más profundo de su memoria, ese rostro sí existía, y lo había visto,
Hace más de 30 años. Episodio 5. La mujer que nació marcada por la cruz. Se llama Lía. Y desde que nació, tiene una marca en la espalda en forma de cruz. No una cicatriz cualquiera, sino una cruz invertida, rodeada de símbolos que ningún médico pudo explicar. Nació en el hospital del convento, en una noche sin luna. Su madre, una novicia desaparecida meses antes, fue encontrada de rodillas ante el altar, en estado de parto y en silencio absoluto. No gritó, no pidió ayuda, solo apretó entre sus dedos una pequeña cruz de hierro, hasta que sangró. Murió después del nacimiento. Y Lía creció sin saber nada. Nada, excepto ese peso invisible entre sus hombros, y un susurro que la despertaba cada madrugada. Tú no eres fruto del pecado, eres testigo de él. Ahora, a los 33 años, Lía vive sola en el campo, lejos de toda iglesia. Nunca ha rezado, nunca ha amado, pero cada vez que intenta dormir, ve alas cayendo del cielo como cuchillas. Una noche, mientras preparaba té, alguien tocó a su puerta. Era Sor Camila. La miró con lágrimas en los ojos. Tú no deberías recordar, pero lo llevas escrito en la carne. Lía se dio la vuelta. Sin decir nada, se bajó ligeramente la blusa. Y allí estaba. La cruz. Negra, viva, palpitante. ¿Qué soy? ¿Hermana? Camila sacó el cuaderno maldito y lo colocó sobre la mesa. Eres la prueba de que incluso los ángeles pueden amar, pero su amor no deja hijos. Deja testigos. Y tuviste el pecado antes de nacer. Lía negó con la cabeza, pero sus manos temblaban. No recuerdo nada. Tu espalda sí. Camila abrió el cuaderno en la página marcada por la cruz. Allí había un dibujo, una mujer con la misma marca, sentada sobre un altar, con un niño entre las manos y fuego detrás de sus ojos. Ese no es un dibujo profético, dijo Camila. Es un retrato. De ti. Lía sintió un ardor recorrerle la columna, como si la cruz tatuada en su piel despertara. De pronto, el cuaderno comenzó a sangrar. Una línea roja brotó entre las palabras y manchó la mesa. Y entre la sangre, apareció una nueva frase, que no estaba antes. Cuando ella recuerde, él volverá. Camila la miró con pánico. ¿Quién volverá? ¿Lía? Pero Lía no respondió. Sus ojos ya no eran suyos. Eran dorados, como los del ángel que cayó. Y su voz, una mezcla entre ternura y amenaza, susurró. No fue pecado amar. Fue pecado pretender que el cielo lo olvidara. Episodio 6. La misa que terminó en silencio absoluto. El domingo amaneció con un cielo completamente blanco. Sin nubes. Sin sol. Como si el cielo estuviera esperando, sin respirar. La gente del pueblo se acercó a la iglesia con sus ropas más limpias, sus Biblias más desgastadas y sus pecados más ocultos. Era el día de la misa solemne. Pero ese día, no sería el padre Elías quien oficiaría. Él no apareció, ni dejó nota. Solo su estola, manchada de sangre, colgando sobre el confesionario vacío. Fue entonces cuando Sor Camila, contra toda lógica eclesiástica, se puso de pie y dijo, él no vendrá, pero la cruz ya empezó a hablar. La gente murmuró. Los ancianos fruncieron el ceño. Los niños se inquietaron. Hoy no escucharemos el evangelio que conocíamos. Continuó Camila. Hoy escucharemos lo que nos fue ocultado. En ese momento, Lía entró por la puerta principal. Su presencia cambió el aire. Vestía de blanco, cabello suelto, y en su espalda, bajo la blusa fina, la cruz marcada en su piel latía con fuerza, como si quisiera romper la tela. La multitud la miró como si el pecado caminara sobre dos piernas. Lía avanzó hasta el altar. Se detuvo frente a la cruz. Y entonces, el silencio cayó. Pero no fue un silencio normal. Fue absoluto, total, terrorífico. Ninguno de los presentes podía hablar, ni siquiera gritar. Sus bocas se abrían, pero no salía sonido alguno. Y fue entonces que solo Lía oyó una voz que parecía brotar desde dentro de la cruz. Han rezado 1000 veces sin fe, han perdonado sin confesar, pero el pecado que yo vi aún respira entre ustedes. Lía cayó de rodillas. La cruz comenzó a agrietarse. Un líquido oscuro, no era sangre, no era tinta, empezó a brotar de su centro. Y se deslizó hasta el suelo, como si dibujara algo. Un símbolo, una letra, un nombre. Sael. Los ojos de los fieles se llenaron de lágrimas. No por emoción, sino porque algo ardía dentro de sus gargantas. Un fuego invisible, como si la verdad que habían negado durante generaciones ahora los estuviera obligando a tragarla. Y en medio del altar, Lía pronunció en voz alta lo que nadie más podía decir. Él no cayó por rebelión, sino por amor. Y su condena no terminó. Vive en mí,
y en cada uno que niega su propia carne. El órgano comenzó a sonar solo. No tocaba un himno. Tocaba algo que dolía. Algo que recordaba al cielo lo que había intentado enterrar. Y así terminó la misa. Sin amén. Sin bendición. Solo con un silencio que gritaba por dentro. Episodio 7. La revelación escrita en las lágrimas de una virgen. Se llamaba Clara. Tenía 17 años. Y nunca había besado a nadie, excepto al crucifijo de su mesita de noche. Todos en el pueblo la consideraban una bendición viviente. Una niña nacida durante la luna roja. Que nunca enfermaba. Que oraba en silencio y a veces, sin explicación, lloraba durante la misa sin mover un solo músculo del rostro. Pero nadie se atrevía a preguntarle por qué. Porque sus lágrimas no eran normales. Eran espesas. Brillaban. Y al secarse, dejaban pequeñas marcas en su piel, como letras. Una mañana, tras la misa del silencio, Clara no despertó. La encontraron de rodillas en su habitación, con los ojos cerrados y las mejillas empapadas. Sus manos aferraban con fuerza su rosario. Y su camisón blanco tenía una frase escrita, formada solo por lágrimas secas. Él no cayó del cielo. Él fue entregado. Sor Camila fue llamada de inmediato. Al ver a la joven, sintió como un escalofrío le acariciaba la nuca. No está dormida, susurró. Está en revelación. Camila ordenó que nadie la tocara. Sacó un paño sagrado y limpió una lágrima fresca de su mejilla. La colocó bajo el microscopio del viejo laboratorio del convento. Y allí lo vio. No era agua. Era un patrón. Un alfabeto celestial antiguo. Una mezcla de hebreo, enoquiano y algo más, algo que no estaba en ningún texto sagrado. Camila copió la secuencia y la comparó con el cuaderno maldito. Coincidía. Cada lágrima era una línea del Evangelio perdido. Mientras el pueblo comenzaba a murmurar que Clara estaba poseída, Camila reunió a Lía, Mateo y las pocas hermanas que aún no habían huido. Les mostró la traducción de la última lágrima derramada por Clara. El altar fue testigo. La cruz no perdonó. Y la Virgen aún lo lleva en su voz. Lía palideció. ¿Qué significa eso? Mateo, con su voz antigua, respondió, que no basta con recordar. Ahora, alguien debe hablar en su nombre. En ese momento, Clara abrió los ojos, negros, como ceniza bajo hielo, y habló, con una voz que no era la suya. No lloré por miedo. Lloré porque Él me mostró lo que los santos ocultan. Y en cada gota, Dios también lloraba. Su cuerpo convulsionó. Las ventanas del convento se rompieron de golpe. Y la cruz del altar principal se cayó sola, como si ya no pudiera sostener su propio peso. Clara, con la última lágrima aún cayendo, susurró, Él vuelve, no para vengarse, sino para que lo escuchen. Y esta vez, el cielo deberá callar. Episodio 8. El pecado que fue grabado en el cielo. Y luego borrado. Hay secretos que la Iglesia entierra. Y otros, que el cielo elimina por completo. Porque hay pecados tan profundos, tan puros en su transgresión, que ni el infierno se atreve a reclamarlos. Y uno de esos fue escrito con fuego sobre el firmamento mismo. El cielo de aquella noche era claro. Demasiado claro. Como si las estrellas hubiesen retrocedido. Como si algo invisible necesitara espacio para ser leído. Mateo, en uno de sus trances, escribió sobre las paredes del convento palabras que ninguna hermana entendió. Solo Lía, al verlas, sintió un eco dentro del pecho, como si ya las hubiera escuchado antes de nacer. Sor Camila, desesperada por encontrar respuestas, recurrió a los archivos más prohibidos del monasterio, los registros negados del Vaticano. Una colección de pergaminos sellados con cera negra, marcados con una advertencia. Solo los que han sido tocados por la cruz pueden leer sin perder la fe. Camila rompió el sello. El documento hablaba de algo llamado la Escritura Celeste. Un momento único en la historia angelical en el que Dios mismo escribió en el cielo. No para dar un mandamiento, sino para condenar a uno de los suyos. Su nombre fue marcado con luz, como un relámpago permanente que cruzaba el cielo durante 7 noches. Y lo que escribió no fue una acusación. Fue un llanto sagrado. Él eligió el tacto sobre la obediencia. Y la cruz no fue suficiente. Nadie sabía exactamente qué significaba. ¿Por qué? Tras la 7ª noche, el firmamento se apagó durante 1 minuto entero. Y cuando volvió a encenderse, el nombre había desaparecido. Como si Dios mismo se hubiese arrepentido de escribirlo. Camila cayó de rodillas. Ese pecado no era de rebeldía. Era un error divino. Una contradicción sagrada. El amor entre el ángel y la mujer no fue el problema. El verdadero pecado fue el intento de borrarlo. Esa misma noche, Lía tuvo un sueño. Estaba sola bajo un cielo sin estrellas. Y de pronto,
Una línea de fuego escribió sobre el aire el mismo nombre que había aparecido en la sangre, en las lágrimas, en la cruz caída. Sae. Y una voz, su voz, habló dentro de ella. No fui desterrado. Fui silenciado. Y tú, eres mi testigo de carne. La cruz no fue tu condena. Fue tu herencia. Lía despertó gritando. En su espalda, la cruz tatuada ardía como nunca antes. Camila entró corriendo. Y vio lo imposible. La cruz en su piel había cambiado. Ya no era solo un símbolo. Era un nombre completo. Y ese nombre no podía pronunciarse sin que el cielo volviera a temblar. Episodio 9. La cruz que se negó a ser tocada por el Papa. Nadie imaginó que el Vaticano enviaría al Santo Padre. Y mucho menos a ese pueblo olvidado por los mapas. Donde las campanas no suenan desde que la cruz sangró. Pero el vídeo se hizo viral. Una mujer con una cruz viva en la espalda. Un niño que hablaba lenguas muertas. Una misa sin voz. Y un símbolo celestial que no debería existir. El Vaticano no podía ignorarlo. O al menos, no esta vez. La llegada del Papa León XIII conmocionó a todos. No por su presencia, sino por su rostro al bajar del helicóptero. Pálido. Sudoroso. Como si ya supiera lo que iba a enfrentar. Como si ese viaje no fuera una visita pastoral, sino una cita con algo que lo esperaba desde hace siglos. Caminaron hacia la iglesia en completo silencio. Sor Camila lo recibió con reverencia. Lie, desde el fondo, lo observaba sin parpadear. La cruz tatuada en su espalda comenzaba a arder. Dentro del templo, la cruz original había sido colgada de nuevo. Pero algo en ella era distinto. No brillaba, no lloraba, no temblaba, simplemente respiraba. El Papa se acercó al altar, sin acompañantes. Extendió la mano, y la cruz rechazó su toque. Una descarga invisible lo lanzó varios pasos hacia atrás. El aire se llenó de un zumbido, como un rezo invertido. Una oración gritada desde adentro de la madera. El Papa cayó de rodillas, con las manos temblando. Y entonces pronunció algo que ningún micrófono recogió, pero que todos los presentes escucharon dentro de su mente. Esa cruz no es de Cristo. Es de quien el cielo prefirió olvidar. El silencio estalló en murmullos. Los cardenales intentaron ayudarlo, pero él se negó. Se puso de pie y miró a Lía. Sus ojos, los del Papa, se llenaron de lágrimas. ¿Sabes quién eres, hija mía? Lía no respondió. Solo se giró, y lentamente bajó su vestido, dejando al descubierto la cruz viva en su espalda. El Papa cayó otra vez al suelo, no por debilidad, sino porque reconoció el símbolo. No estaba en los evangelios, ni en los códices. Estaba escrito en la puerta trasera de la Capilla Sistina, cubierto con pintura dorada durante más de 500 años. Un símbolo que el Vaticano juró nunca revelar. Un símbolo que pertenecía a él. El ángel sin altar. El Papa fue retirado en silencio. Y antes de irse, susurró al oído de Camila. No la dejen sola, porque cuando la cruz vuelva a abrirse, no será solo sangre lo que caiga. Será la segunda historia del cielo. Episodio 10. El beso que rompió el velo entre cielo y carne. No fue lujuria. No fue tentación. Fue algo más peligroso. Una verdad sin permiso. Lía caminó sola hacia el viejo viñedo abandonado detrás del convento. Era el único lugar donde el aire no pesaba. Donde la cruz de su espalda dejaba de arder. Allí fue concebida. Allí, según el cuaderno maldito, ocurrió el beso que partió al cielo en dos. Sor Camila la seguía a distancia. Temerosa y fascinada. Lía se detuvo frente a una piedra agrietada cubierta de musgo. La tocó con la punta de los dedos. Y de pronto, lo vio todo. Era de noche. Una mujer, joven, de rodillas sobre esa misma piedra. Lloraba. Sus manos estaban juntas. Pero no en oración, sino en espera. Y entonces, él apareció. Sae. No tenía alas, ni luz, pero cada movimiento suyo parecía alterar la tierra misma. Se acercó a ella sin hablar. Sus ojos, dorados y heridos, la miraban con una mezcla de devoción y culpa. Ella extendió una mano. Él la tomó. Y allí ocurrió. El beso. No fue en los labios. Fue en la frente. Suave. Lento. Un beso que no buscaba placer, sino redención. Y cuando sus bocas se separaron, el cielo rugió. No con truenos, sino con un grito contenido. Como si una verdad se hubiese colado entre las grietas del firmamento. Del cielo cayeron cenizas. La piedra tembló. Y la mujer quedó embarazada sin haber sido tocada. Pero no era milagro. Era condena. Lía despertó del trance jadeando. Camila se acercó, arrodillándose a su lado. ¿Qué viste? Vi a mi madre, susurró.
Y vi como un beso que parecía santo, fue el pecado más humano del cielo. Camila no supo qué decir. ¿Era amor? Se atrevió a preguntar. No, respondió Lía, con los ojos perdidos. Era algo que ni el cielo sabía cómo nombrar. Y por eso lo enterraron bajo la cruz. De pronto, la tierra bajo sus pies comenzó a agrietarse. Desde el centro de la piedra, brotó una luz roja. No era fuego. No era lava. Era algo vivo. Y en su centro, una nueva inscripción emergió, tallada sola, letra por letra. El cielo no cae por rebeldía. Cae cuando el amor se vuelve secreto. Lía se llevó una mano a la espalda. La cruz latía como un corazón. Episodio 11. El juicio que se celebró en una noche sin luna. Aquella noche no hubo luna, ni estrellas, ni canto de grillos. Solo un silencio tan profundo que los perros del pueblo comenzaron a aullar, como si algo invisible caminara entre las casas, eligiendo nombres. A las 3:33 de la madrugada, todos los habitantes del pueblo, sin excepción, despertaron al mismo tiempo. No en sus camas, no en sus casas, sino en un lugar que jamás habían visto, pero que sus almas reconocían. Un inmenso valle de piedra, sin color ni horizonte. El cielo era ceniza. Y en el centro, un trono, vacío. A su alrededor, miles de figuras encapuchadas murmuraban en lenguas olvidadas. Y al frente, una cruz colgaba, pero no de madera, sino de luz sólida, hecha de la misma sustancia que usan los ángeles para escribir sus nombres en el cielo. Mateo estaba allí, Camila también. Lie, en el centro del círculo, una voz retumbó desde lo más profundo del vacío. El juicio ha comenzado. No al ángel, sino a quienes callaron su caída. Uno por uno, serán llamados por el nombre que usaron antes de nacer. Un anciano del pueblo fue el primero. Su cuerpo se alzó solo, sin que pudiera resistirse. Y cuando la luz lo tocó, su espalda mostró una cruz negra, oculta bajo la piel. Nunca lo confesaste, dijo la voz. Sabías lo que viste. Y aún así, comulgaste. El anciano gritó, pero no de dolor, sino porque su voz fue arrancada de su garganta y convertida en humo. Después, una joven madre. Luego, un monje ciego. Uno a uno, fueron llamados. Y todos compartían lo mismo. Habían visto a Sael. Habían sentido su presencia. Pero fingieron que era solo un sueño. O un pecado ajeno. Camila fue llamada. Su cuerpo flotó hacia la cruz de luz. La voz no la acusó. Solo preguntó, ¿por qué guardaste el cuaderno, en lugar de quemarlo? Ella respondió, con lágrimas en los ojos, porque por primera vez, entendí que Dios también sufre por lo que calla. El silencio aprobó su respuesta. Camila descendió sin castigo. Lie, entonces, dio un paso al frente por voluntad propia. No necesito que me juzguen. Dijo, yo fui engendrada sin permiso. Fui la cruz antes de ser niña. La luz no la tocó. En cambio, se inclinó ante ella. Y la voz final pronunció, el cielo no falló al castigar al ángel. Falló al hacerlo en secreto. Y por eso, ahora, la cruz hablará, con su cuerpo. Las figuras encapuchadas se desvanecieron. El trono ardió. Y el pueblo despertó, sudando, llorando, y sabiendo que habían sido juzgados, no por Dios, sino por lo que decidieron ignorar. Episodio 12. La cruz que pidió ser destruida. Durante siglos, la cruz fue símbolo de salvación. Pero en aquel pueblo, la cruz comenzó a suplicar por su muerte. Después del juicio, el templo quedó vacío. Los vitrales se opacaron. El agua bendita se volvió espesa como aceite. Y la cruz, esa cruz de madera que lo había visto todo, empezó a pudrirse desde dentro. No por humedad, no por tiempo, sino por algo que se retorcía en su interior. Como si la culpa misma hubiera echado raíces entre sus fibras. Cada noche crujía. Lloraba savia oscura. Y las paredes del altar temblaban al ritmo de un lamento ahogado, que solo Lía podía entender. Quémame. No quiero seguir cargando el silencio. No fui hecha para esconder un crimen. Camila reunió a los pocos fieles que aún no habían huido. Encendieron velas. Oraron. Dudaron. ¿Y si la quemamos y desatamos algo peor? Preguntó uno. ¿Y si no fue la cruz la que protegía al pueblo, sino lo que estaba atrapado dentro de ella? Dijo otro. Pero Lía no dudó. La cruz ya no pide redención. Pide justicia. Y si nadie la concede, me la pedirá a mí. Esa misma noche, llevaron la cruz al viñedo. El lugar donde todo comenzó. Donde el ángel besó. Donde la carne se volvió testigo. Lía se adelantó. Tenía en sus manos una antorcha encendida. Camila la detuvo. Si tú la quemas, la marca que cargas no será solo herencia. Será destino. Lía la miró con una calma que dolía.
Ya lo es, hermana. Desde que respiré por primera vez, la cruz decidió vivir conmigo. Ahora, que muera conmigo también. Acercó el fuego. La cruz no resistió. No crujió. Se dejó consumir como si ya supiera que la muerte era su única absolución. Las llamas subieron al cielo sin humo. Solo luz. Y entre las brasas, una figura se dibujó. No en la madera, sino en la noche misma. Un ángel de rodillas, frente a una mujer envuelta en fuego, suplicando no perdón, sino ser recordado. Lía cayó al suelo. Su espalda ardía, pero no de dolor, sino de liberación. La cruz en su piel se deshizo como ceniza, dejando solo una marca tenue. Un recuerdo. Una prueba. El pecado ya no estaba atrapado. El secreto había hablado. Y por primera vez, en siglos, el cielo no tembló. Guardó silencio, como quien acepta una verdad demasiado humana. Episodio 13, final. El ángel que regresó, no para pedir perdón, sino para reclamar lo suyo. Después del fuego, vino el silencio. Pero no uno cualquiera, sino un silencio que parecía contener un suspiro eterno, como si el cielo acabara de ceder. Lía no volvió a hablar durante 7 días. En su espalda, la cruz había desaparecido. Y sin embargo, todos sabían que ella ya no era la misma. No se trataba de posesión, ni de bendición. Se trataba de algo más profundo. Lía se había convertido en el último testamento de un amor no permitido. La noche del 8º día, el viento cambió. Las campanas, oxidadas y mudas desde hace años, comenzaron a moverse solas. Y el cielo, por fin, habló, pero no con palabras, con presencia. Una figura descendió desde la colina, vestida de sombra, envuelta en una luz tan antigua que no hería los ojos, pero dolía en el alma. No tenía alas, ni aureola, solo una mirada, que lo decía todo. Sae. El pueblo entero salió de sus casas, pero no por fe. Salieron porque sus cuerpos lo exigían, como si algo en su sangre lo recordara. Él estuvo antes, y aún no se ha ido. Lía avanzó entre ellos, como si flotara. No temblaba, no lloraba, solo miraba hacia el ángel que una vez amó sin permiso. Cuando estuvieron frente a frente, nadie respiró. Sael extendió su mano. No vengo por redención, dijo, ni por justicia. Vengo por lo que me fue quitado, cuando el cielo me obligó a callar. Lía lo miró. Sus ojos ya no eran humanos. Eran memoria pura. ¿Y qué es eso?, preguntó, aunque ya lo sabía. Sael la tocó suavemente en el pecho, justo donde su corazón latía. Tú. En ese instante, todo el pueblo cayó de rodillas. No por miedo, sino porque la verdad, al fin, se hizo cuerpo. Lía no era solo hija de un amor prohibido. Era la encarnación del castigo y del deseo que el cielo jamás logró borrar. Y ahora, ese amor reclamaba ser vivido. El suelo se abrió lentamente. No como un abismo, sino como una puerta. Y sin mirar atrás, Lía tomó la mano de Sael. Antes de desaparecer, dijo una sola frase. Sin voz, pero que todos escucharon en su alma. El pecado no fue amar. Fue no permitir que el amor se quedara. La tierra se cerró. El viento cesó. Y por primera vez en siglos, la cruz no volvió a sangrar. En el convento, Sor Camila guardó el cuaderno maldito en un cofre sellado con sal y ceniza. Sobre él, colocó una nueva cruz. Pequeña, vacía, silenciosa. Porque ahora, lo que debía ser contado, ya vivía dentro de los que lo recordaban. Y eso, el cielo ya no podía borrarlo.